Maestro, quería comentarle que no había podido Sí, enviar la tarea por problemas de tiempo, ok, realmente, pero ya de hoy a mañana yo me pongo al día. muy bien. Recuerden que tenemos tiempo suficiente, pero no podemos dejar todo para el último día porque uno no sabe lo que puede pasar. Entonces, le decía que la plataforma los fines de semana se pone un poquito lenta, porque generalmente la mayoría de las personas dejan todo para el fin de semana. Sí, realmente de mi parte ha sido el trabajo y la universidad también que me han estado dejando muchas tareas, no había podido poner al día, pero ya Ok, hoy entonces mismo ya envío eso. se toma un ratito y termina eso. Recuerden que ya estamos prácticamente a ley de 2 módulos para terminar el curso. Es bueno terminar con la misma fuerza. Y luego ustedes se dedican ya a terminar su universidad o cualquier otro tipo de cosa que tengan. Recuerden que el día 10 se termina el curso ya del mes que viene. Sí, maestro, también una pregunta. Sí. Anteriormente yo había hecho un curso en Infotec, según uno de los maestros me había informado que el Infotec le conseguía o le facilitaba los trabajos a uno, pero realmente no tengo entendido cómo. Sí, el Infotec tiene una plantilla de los que terminan las carreras técnicas y ellos mismos a través de la empresa gestionan empleos a los estudiantes que tienen las competencias, digamos, más desarrolladas. Verdaderamente, honestamente, no sé cómo funciona el mecanismo, pero sé que sí hay uno. Sé que funciona porque conozco de muchos estudiantes que han sido egresados del Infotec y luego el Infotec lo inserta en el mercado laboral. Yo le voy a investigar eso para darle una respuesta. ¿Yo? Vale, gracias. Ok, no hay problema.
Ok, buenas chicos, buenas tardes. Ya vamos a comenzar. Permítanme compartir la pantalla. Bien, bien. Entonces, formalmente bienvenidos. Para mí nuevamente un placer estar con todos ustedes compartiendo este nuevo encuentro en la noche de hoy. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada una serie de funciones. Vimos la función O, la función y establecíamos alguna diferencia que tiene una de la otra. Y es que la función O, cuando yo estoy comparando aquí, por ejemplo, estas dos condiciones, para que pueda ser verdad o verdadero, simplemente con uno de los dos casos que sea verdadero, pues la función entonces es verdadera. Por ejemplo, aquí tenemos una nota que podría ser promedio. Vamos a poner el promedio. Bien, ok, promedio. Entonces, para un estudiante aprobar una nota de un curso, debe de tener mínimo 70 de promedio y de asistencia debe tener mínimo 10. Entonces, nosotros hacíamos unos ejemplos en la clase pasada y qué bueno hacerlo para no perder el hilo, para fijar un poco el aprendizaje en ustedes. Entonces, recuerden que para nosotros empezar una fórmula, lo hacemos con el signo de igualdad. Eso no se le puede olvidar. Entonces, vamos a hacer la función sí y vamos a combinarla con la O. Entonces, coloco la O y abro otro paréntesis. Aquí lo que voy es a comparar el valor de esta celda del promedio. Simplemente lo que voy a decir que si esta celda es mayor o igual al mínimo que debe tener el estudiante para pasar, que en este caso es un 70, punto y coma, entonces voy a comparar esta otra celda. Si el estudiante en esta celda tiene un valor de asistencia que sea mayor o igual a 10, cierro el paréntesis, pongo un punto y coma y entonces quiero que me devuelva una respuesta en caso de que cualquiera de esas dos comparaciones sea verdadera, y es que sea aprobado. Entonces, aprobado. Cierro las comillas, pongo un punto y coma, abro otras comillas, y en caso de que sea contrario, es decir, de que no se cumpla ninguna de esas condiciones, entonces tú me vas a imprimir reprobado. Cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Y ya simplemente ahí tenemos nuestras dos comparaciones y solo le damos enter. Como ustedes pueden ver, el resultado que arrojó es aprobado
porque yo le dije que en la sentencia o con cualquiera de las dos que sea verdadera, aquí vemos que el mínimo en promedio es 70 y sacó 60, o sea que ahí no es verdadero, pero sin embargo, la asistencia, si es igual a 10 o mayor a 10, entonces el estudiante aprueba y esto es lo que resultó aquí. Entonces, cuando hacemos esta comparación usando estos conectores lógicos en la función o con cualquiera de las dos, la situación es verdadera. Sin embargo, vamos a usar, por ejemplo, el conector O para que ustedes vean la gran diferencia. Vamos a borrar lo que hicimos aquí. Ok, simplemente yo lo que tengo que cambiar es aquí, donde está la O, borro y le pongo la I. Vamos a hacerlo desde cero, para que no hayan errores. Bien, entonces, vamos a usar el conector I. ¿Qué pasa con el conector I? En el conector I, ambas deben ser verdaderas para que el enunciado sea verdadero. Entonces, empezamos con el signo de igualdad. Y en este caso, entonces, buscamos sí y ponemos el conector I. Y abrimos otro paréntesis. Y empezamos entonces a comparar. Hacemos la comparación con el valor lógico. Decimos, si en esta celda el valor es mayor o igual a 70, punto y coma. Y aquí en asistencia, el valor es mayor o igual a 10, cierro el paréntesis. Sí, entonces punto y coma. Me vas a traer el valor de aprobado. Aprobado. Punto y coma. De lo contrario, entonces me va a traer el valor reprobado. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces, fíjense ahora que en vez de darme aprobado como me dio ahorita, entonces me da reprobado. ¿Por qué? Porque con la función y, ambas deben de ser verdaderas. Como esta es falsa, porque para él poder aprobar debe tener un 70, entonces por eso da reprobado. Ahora, si yo cambio aquí el valor, donde está el 60 y pongo, por ejemplo, 70, debe cambiar entonces. Entonces miren cómo cambia a aprobado, porque si cumple los dos. Este debe ser mayor o igual a 70, entonces tiene un 70, es verdadero, y este debe de ser igual o mayor a 10, entonces como tiene 10, entonces las dos son verdaderas, y por tal razón la comparación es verdadera. Una pregunta con relación a esto. Ninguna, Esta- maestro. Ok, ninguna. Entonces, lo importante es que ustedes comprendan. Recuerden que anterior hacíamos una comparación simplemente usando una sola, que en este caso era el promedio, solamente con la función sí. No sé si ustedes recuerdan esa partecita cuando nosotros, por ejemplo, eh, hacíamos esto. Vamos a suponer, y vamos a pegar esto. ¿Cómo se quita todo?
Vamos a pegarlo aquí. Es el promedio y la condición. Vamos a pegarla aquí. Recuerden que el primer ejemplo que hicimos cuando dimos esa clase era solamente con una sola comparación, es decir, comparamos solamente un solo conector lógico y era simplemente con la función si, le damos doble clic así y decíamos que si esta celda es mayor o igual a 70, entonces me va a imprimir aprobado, ¿verdad? De lo contrario, me va a imprimir reprobado. Y aquí, entonces solo le damos Enter. Entonces, aquí yo solamente estoy comparando esta sola. ¿Ok? Sin embargo, aquí estoy haciendo dos comparaciones. Estoy comparando tanto el promedio como la asistencia. Y cada una debe cumplir una condición para que este resultado pueda ser verdadero o pueda ser falso. ¿Ok? Bien, entonces, otra de las cosas que vimos en la última clase es buscar V y esta que es buscar H. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, vamos a borrar esta parte aquí porque no nos interesa. Bien, entonces aquí va nombre. Ok, vamos a hacerlo aquí al ladito. Yo tenía aquí, por ejemplo, nombre y aquí tenía sueldo. Entonces decíamos que cuando usamos la función buscar V, es cuando andábamos buscando un valor de manera vertical. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace la función? La función es la siguiente. Signo de igualdad y vamos a evocar, recuerden que en el caso del Office mío es consultar. Consultar V. Deme un segundo, por favor. Deme un minutito. Ok, entonces continuamos. Entonces, le decía que era consultar V en el caso si el Office es del 2010 en adelante. No es consultar V, sino que es buscar V. Bien, entonces cuando ya tengo el comando, simplemente le digo que lo que yo ponga aquí, en este caso va a ser el nombre de la persona para que me dé el sueldo. Entonces voy a poner aquí punto y coma. Voy a seleccionar la tabla completa donde están los datos. Voy a poner punto y coma y le voy a indicar el indicador de la columna, como dice ahí. En este caso es la columna 3 porque es la columna donde está el sueldo. Por ejemplo, cuento 1, 2 y 3. En este caso, hay que borrarlo porque funciona. Que no el indicador es la columna 3, entonces pongo el número 3, punto y coma. Y aquí simplemente donde dice falsa coincidencia exacta, tengo que seleccionar esa parte para que me busque justamente el valor exacto que yo quiero encontrar. Le doy doble clic, le doy enter.
Entonces me pone NA porque esta columna está vacía. Desde que yo ponga el nombre, por ejemplo, de Andrés, automáticamente me dice que Andrés, el valor es en la columna 3, recuerdan, mírenlo aquí. Si yo pongo, por ejemplo, María, entonces, María, es que está mal escrito. Puse María. Entonces, María es 2000. Mírenlo aquí, el sueldo de María, y así sucesivamente. También hicimos una validación de datos para yo no tener que escribir el nombre de María y los nombres aquí. Entonces yo lo que hago es que creo una lista con todos estos nombres que están acá. Creo la lista aquí para simplemente irla seleccionando aquí. Y dijimos que eso lo hacemos en datos, validación de datos, y nos vamos aquí a esta opción y seleccionamos la que dice lista, que es esta. Entonces, en esta parte aquí selecciono y voy a seleccionar lo que son los nombres. Ok, simplemente le doy acá y luego le doy a aceptar. Ya automáticamente, ya yo tengo mi lista aquí y ya no tengo que escribir los nombres, sino que voy seleccionando y ustedes pueden ver cómo van cambiando los valores aquí en el sueldo. Ok, bien, eso es entonces la función buscar V. Pero tenemos otra función que es buscar H. V vertical y H horizontal. Entonces aquí buscamos los valores de manera horizontal. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Entonces aquí voy a poner, digamos, el mes. Aquí vamos a poner la venta. Estas son ventas. Esto que ustedes ven aquí, eso, son ventas. Ok. Entonces hacemos la misma función. Nos vamos aquí con el signo de igualdad y podemos consultar H, este que está aquí. Entonces aquí simplemente selecciono esta celda porque ahí es que van a estar los nombres de los meses, igualmente como hicimos aquí arriba, que eran los de los nombres de las personas. Aquí van a estar los meses, punto y coma, y ahora selecciono la tabla completa. Pongo punto y coma y selecciono ahora el indicador de las filas, en este caso de este lado. Vamos a poner la fila número 3. Punto y coma. Y selecciono ahora donde dice falsa coincidencia exacta para que me dé el valor exacto. Le doy Enter. Y como siempre me escribe NA porque aquí no tengo nada escrito. Y desde que yo pongo aquí, por ejemplo, enero, debe de darme un valor. Y exactamente me da el valor de 100 porque yo elegí la fila número 3, o sea, 1, 2 y 3, y esta es la número 3, exactamente este valor. Si escribo, por ejemplo, febrero, el valor cambia a 1250 porque en febrero la fila número 3, 1, 2 y 3 es esta y tiene el valor de 1250 y así sucesivamente. Ahora bien, puedo hacerle también en la validación de datos lo mismo que hice aquí con los nombres. Puedo hacerlo aquí con los meses de la misma manera. Me voy a datos, validación de datos. Me voy aquí a la opción de cualquier lista y elijo lista. Aquí para seleccionar entonces el rango. En este caso son los meses. Y le doy nuevamente aquí y luego le doy a aceptar. Cuando voy aquí, miren, ya yo tengo en esto, tengo la lista de los meses. Tengo enero y tengo marzo.
El indicador de las filas es algo muy importante porque yo simplemente estoy especificando que es la fila número 3 y debo empezar a contar desde el encabezado, 1, 2 y 3. O sea que el año es el 2012 y con un valor de 1800, porque estoy en marzo. Ok, vamos a ver qué pasa si yo le cambio el indicador de la fila. Vamos a poner, por ejemplo, la número 4. Si ustedes fijan, la número 4 era de 1900. Si contamos, 1, 2, 3, 4. 1900 anterior era la número 3 y el valor que nos estaba arrojando era de 1800. Ok, entonces, quería enfatizar esta partecita para fijar un poco el conocimiento en ustedes, porque esta parte me parece un tanto muy importante. Entonces, quiero preguntarle si alguno de ustedes de lo que vimos anteriormente, de la clase que vimos anteriormente, usted necesita que expliquemos algún ejercicio de lo que ya habíamos hecho. No hay ningún problema, usted me dice cuál y lo podemos hacer. Vamos a ver, entonces no hay nadie que quiera que expliquemos algo de lo que hemos visto hasta este momento en este módulo. Parte no. Alexis, Digo que de mi parte no. ok. Y con relación a la tarea, que falta alguna gente por enviar la tarea, si alguien necesita un review de la tarea, podemos hacerlo, porque hay muchas personas que me enviaron la tarea en Word. Ok, hubo personas que la hizo en Word y recuerden que no era en Word, sino en Word usted podía darle un print screen al archivo en Excel y pegar la tabla, eso sí, pero no hacerla en Word. Recuerden que ya el módulo de Word pasó y estamos en el módulo de Excel. Todo lo que vayamos a hacer tiene que ser en Excel. Inclusive hasta la parte teórica que había que hacerla en Excel. Entonces, si alguien necesita una retroalimentación con relación a la Profesor, tarea, permiso. sí, adelante, Silvia. Pero anteriormente usted no había aclarado que la parte teórica había que realizarla en Excel. Incluso el mandato de la tarea no lo dice. Bueno, pero recuerden que lo que estamos dando es Excel Ya y entendí que la tabla sí, pero la parte teórica creía que no. sí, porque en la clase pasada, Igual incluso yo, profe. en la clase pasada, aclaramos esa partecita. Yo hice inclusive hasta un ejemplo de cómo podemos pegar el texto en Excel. Pero en la parte teórica no me preocupa mucho. Lo que me preocupa mucho es la tabla. O sea, la tabla debió hacerse No, bueno, yo hice la en tabla en Excel. Excel y la pegué luego en el documento. Sí, Con una captura para que se viera que la muchos lo hice. hicieron así. Muchos lo hicieron así. Ok, gracias. Y así entiendo que sí. Así es válido. Ahora, muchos la hicieron fue en Word. Tuve como 3 casos que la hicieron en Word. Y yo le mando su retroalimentación cuando la cosa, cualquier cosa, sea que esté muy bien o que no, yo siempre le mando su retroalimentación. Bueno, entonces todo está claro, Profe, aparentemente. Ajá. sí, yo la hice en Excel, pero la parte de cómo copiar el texto en Excel, yo no vi esa parte. No sé, porque yo tuve situaciones en 2 clases, pero tampoco la repetición la pude ver y yo siempre la observo. Bueno, yo hice un ejemplo y creo que algunos de los que están aquí conectados lo vieron en la última clase. Pero nada, mire, Maestro, sí, adelante. usted hizo el ejemplo, pero la parte de enviar el video que usted siempre envía por el grupo, esa parte se le pasó aparentemente. Ah, yo no subí el video, ¿verdad? No. Ah, ok. Nada, pero vuelvo y le repito, la parte teórica no me preocupa mucho. Eso, el que la mandó en Word está bien.
Pero lo que más me preocupa un poquito es la tabla, porque realmente el ejercicio en Excel de la tabla. Ok. Pero nada, si no necesitan retroalimentación, yo le voy a subir entonces los dos videos, el anterior y este. Se los subiré juntos. Lo que pasa es que tengo varios grupos y a veces subo un video y me confunde y creo que lo hice y no lo hice. Bien, entonces continuando, vamos a continuar con lo que nos toca. Excel tiene una herramienta que se llama validación, perdón, quitar duplicados. ¿Qué significa esto? Significa que si usted en una base de datos, vamos a poner por ejemplo aquí nombre, apellido, cédula. Vamos a suponer que vamos a hacer esta pequeña base de datos con el nombre C. Pérez, cédula 1. Bueno, vamos a hacer este ensayo. No necesariamente, de hecho, no son reales los números que están ahí, ni siquiera los nombres. Bien, entonces aquí yo tengo una pequeña base de datos, solo con tres registros. Voy a duplicarlo. De hecho, voy a triplicarlo. ¿Qué sucede? Lo que quiero ejemplificar con este ejercicio es que aquí yo tengo una base de datos donde tengo 9 registros y de los 9 registros están algunos duplicados, están repetidos. Entonces, Excel tiene una opción donde yo puedo eliminar esos archivos o esos registros, perdón, que están duplicados. ¿Qué sucede? Que usted, por ejemplo, puede estar trabajando una nómina de pago y es probable que usted tenga un empleado 2 veces. Entonces, si esa nómina se va así, pues a ese empleado le van a hacer 2 depósitos. Y eso hay que evitarlo. Entonces, cuando usted tiene una base de datos con muchos registros y que son, digamos, registros que representan dinero, es importante que usted le aplique la opción que se llama quitar duplicado. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Simplemente selecciono la tabla completa y me voy a la opción que dice datos. Y en datos, hay esta opción, mira ahí, que dice quitar duplicado. Quitar duplicados. Le doy un clic y me pregunta, ¿son los del campo nombre, apellido y cédula? Yo le digo que sí, que son todos. Le doy a aceptar. Entonces, aquí me dice un mensaje. 6 valores duplicados encontrados y quitados. 3 valores únicos permanecen. O sea, ¿cuáles permanecen? Bueno, los originales, y me quitó todo lo que estaban aquí debajo, que estaban duplicados. O sea, una buena opción para usted depurar la data. ¿Ok? Entonces, hay otra función que se llama reemplazar, que en este caso es esta que tiene los binoculares
reemplazar. ¿Para qué sirve esta opción? Esta opción sirve cuando yo tengo, por ejemplo, una palabra mal escrita en un documento extenso de muchos registros o de muchas hojas. Entonces aquí yo pongo la palabra, por ejemplo, que quiero reemplazar y aquí reemplazar con por la que yo realmente quiero reemplazar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos sencillo. Entonces, mire cómo se hace. Seleccionamos primero la tabla. Vamos aquí, donde están los viniculares, y ponemos donde dice reemplazar. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a suponer que yo quiero reemplazar el nombre de José por otro nombre. Yo me di cuenta que cuando estaba realizando esta base de datos, me equivoqué con el nombre, no es José, sino él se llama Pedro. Entonces, pongo la palabra que está incorrecta aquí arriba para buscarla. En este caso es José. Bien, parece que hubo un pequeño flasheo en lo que es la internet. Vamos a explicar de nuevo, porque es probable que algunos no me hayan escuchado. Entonces, les decía que hay una función en Excel que se llama reemplazar. Y lo que hace esta opción es que yo puedo quitar un carácter o un conjunto de caracteres que esté mal escrito o que yo lo haya puesto por equivocación y aquí poner la palabra o la cantidad de números o caracteres que se va a sustituir. Entonces, para eso simplemente yo selecciono la tabla donde voy a hacer la búsqueda y me voy a la opción aquí de están los viniculares de reemplazar. Entonces, estamos aquí en reemplazar. Dice buscar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Vamos a buscar la palabra que yo quiero cambiar. En este caso, vamos a cambiar la palabra José. Entonces, aquí yo escribo a José, ¿cierto? Y aquí escribo la palabra correcta que yo quiero escribir. En este caso, vamos a cambiar a José por Pedro. Entonces, aquí simplemente le doy a reemplazar a todos. Dice, Excel ha finalizado la búsqueda y ha efectuado un reemplazo. Le doy a aceptar. Le doy a cerrar. Recuerden, miren que aquí, ¿cuál era el nombre que estaba ahí originalmente? José. José. Ustedes pueden ver que ahora no es José, sino es Pedro. O sea, me buscó el nombre de José y me lo reemplazó por Pedro. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a ponerlo como estaba. Fíjense bien que ahí dice Pedro, ¿verdad? Entonces selecciono la tabla. Me voy a la opción aquí de los viniculares y elijo la opción reemplazar. Entonces, en vez de poner a José, lo voy a invertir porque ahora pongo a Pedro, que es a quien yo quiero buscar, para que me lo cambie por José, que era el que estaba anteriormente. Entonces, digo ahora, reemplazar a todos. Y si nos fijamos, ya no dice Pedro, sino vuelve a decir José. Es una buena opción cuando tenemos, por ejemplo, muchos datos y nosotros nos equivocamos en un nombre o en una palabra. A veces cuando nosotros estamos haciendo por ejemplo, una tesis donde estamos manejando nombres o fechas, a veces nos equivocamos, pero ese nombre aparece en esa tesis, aparece 40 o 30 veces. Vamos a suponer que tenga 200 o 150 páginas. Usted se imagina ir línea por línea buscando ese nombre para usted irlo quitando y ponerlo por otro. Es mucho trabajo, ¿verdad?
Entonces aquí simplemente con esta función, nada, nos vamos aquí, reemplazar. Ahora vamos a quitar a María. Vamos a suponer que María está mal escrito, pongo María y lo voy a cambiar a María por Lourdes. Reemplazar todo. Entonces ya ustedes pueden ver aquí que donde decía María, ahora tenemos a Lourdes. Bien. Vamos a continuar. Hay una opción en Excel en validación de datos. Esa opción se llama validación de datos, que ya la habíamos visto. Recuerden, cuando le dábamos aquí, que íbamos a lista y seleccionábamos cualquiera de estos encabezados y como resultado teníamos esta parte aquí. Aquí donde elegimos los meses. ¿Qué sucede? Que hay otras funciones que nosotros podemos hacer en validación de datos. Por ejemplo, vamos a poner algo aquí, numérico. En numérico, yo puedo, esta celda que está aquí, yo puedo ponerle un límite de caracteres que solamente usted puede introducir. Si yo digo que aquí solamente usted va a poner 10 caracteres, es solamente 10 caracteres, ni uno más de lo que yo le diga en la celda. Si yo le digo usted va a poner un carácter, es un carácter. Si usted va a poner números aquí, es número. Si usted va a poner un carácter entre un número y otro, es decir, entre 1 como mínimo y 10 como máximo, solamente eso es lo que usted va a poner. Entonces, todo eso lo podemos hacer en la validación de datos. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque usted puede restringirle a un usuario la cantidad de caracteres que va a poner en una celda determinada. Por ejemplo, cuando usted le dicen sexo masculino o femenino, represéntalo con la F si es femenino y con la M si es masculino. Hay personas que lo van a querer escribir, pero usted se lo limita que solamente ponga la F si es masculino o la M si es, perdón, la F si es femenino y la M si es masculino. ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos a suponer que yo voy a restringir esta celda. Me voy a ir a datos, validación de datos. Y aquí, en esta opción, aquí tengo una ventana que dice validación de datos, configuración. Aquí yo voy a configurar esos datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Me voy aquí donde dice cualquier valor. Y aquí, por ejemplo, voy a elegir, por ejemplo, el que dice número entero. Y voy a elegir esta opción que dice entre. ¿Qué significa entre? Que va a haber un número mínimo y un número máximo que me va a permitir. Entonces, entre el mínimo voy a poner que es el 1 y entre el máximo voy a poner que es el 5. Le doy a aceptar. Vamos a ver, si pongo aquí el 1, lo acepta bien. Si pongo el 3, lo acepta bien. Y si pongo el 5, también. ¿Qué sucede si yo pongo el 6? Mire, no me lo permite porque la celda tiene una limitante que solamente me permite números comprendidos entre el 1 y el 5. ¿Ok? Si intento poner, por ejemplo, el 10, no puede. El usuario solo puede introducir ciertos
valores en esta celda. Entonces, ustedes pueden ver que me sale un mensaje. Ese mensaje que dice ahí, también yo lo puedo modificar y puedo personalizar ese mensaje que está ahí, lo puedo yo personalizar. ¿Cómo lo puedo personalizar? Muy sencillo. Me voy nuevamente a validación de datos. Y aquí donde dice mensaje de entrada, aquí yo puedo poner un título que diga advertencia. Y aquí puedo poner un mensaje que diga, esta celda solo permite números entre 1 y 10. Bien, le doy a aceptar. Si ustedes ven aquí al ladito, miren, se le pone la leyenda. Es decir, que cuando el usuario esté usando el sistema, si es o una hoja que usted tiene preparada para que trabaje un usuario, le va a decir esa advertencia. Mire cómo dice, advertencia. Esta celda solo permite números entre 1 y 10. Permite estar mal escrito. Déjenme arreglarlo. Ok, permite. Ok, aceptar. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante ponerle esa leyenda? Para que el usuario sepa y no vaya a intentar a poner un número que no esté dentro de ese rango. Bien, perdón, es de 1 y 5. Vamos a modificarlo nuevamente. Entre 1 y 5. Aceptar. Entonces, cuando yo le pongo 6, me va a dar ese mensaje. Y ahora vamos a personalizar ese mensaje que nos diga exactamente eso, sino uno que nosotros queramos que salga aquí. Entonces, nos vamos nuevamente a validación y nos vamos aquí donde dice mensaje de error para cuando dé el error lo que nosotros queramos que nos salga, Entonces, error, vamos a poner error y vamos a poner uno que diga el número, este número no está permitido en esta celda. Y ahora le damos a aceptar. Entonces, cuando yo ponga un número fuera del rango del 6, vamos a poner 0. Entonces, miren cómo dice. Error. Este número no está permitido en esta celda. Bien. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, el 9. Dice lo mismo. Todo lo que yo ponga que no esté comprendido entre el 1 y el 5, pues me va a dar error. Sin embargo, yo pongo el 3 y no hay problema, porque yo definí cuáles son los valores que van a ir ahí. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo con lo que tiene que ver con lo alfanumérico, alfabético. Ok. Vamos a ver cuáles cosas podemos hacer con eso. Bien, aquí yo puedo también configurar no solamente la parte numérica, sino también la parte alfabética. Yo puedo configurarlo. Por ejemplo, vamos a poner una restricción a esa celda. Vamos a ir a datos, validación de datos. Y aquí en configuración, vamos a poner valor
número decimal, longitud de texto, por ejemplo, longitud de texto. ¿Cuál es la longitud del texto? Vamos a poner que sea un mínimo de un carácter y el máximo de 10 caracteres. Recuerden ustedes que un carácter es cualquier letra, un número, un símbolo, todo eso es un carácter. ¿Ok? Bien. Lo que yo he hecho es que le he dicho, por ejemplo, si yo voy a escribir José, ese me lo permite porque tiene menos de 10. Pero si yo escribo José de la Cruz, eso no me lo va a permitir porque se está pasando de los 10 caracteres. Vamos a contar a ver cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces no me lo va a permitir. Si ponemos José Pérez, ese me lo permite porque ese tiene 9. Si es Pérez García, entonces no me lo va a permitir. De igual manera, yo puedo ponerle el mensaje que yo quiera y como le puse aquí esa advertencia, igual también aquí. Lo vamos a hacer de la misma manera. Validación. Y aquí en mensaje le vamos a poner advertencia. Esta celda solo permite 10 caracteres o menos. Aceptar. Bueno, entonces ahí automáticamente, miren, se me le pone una leyenda a esa celda con ese mensaje. Advertencia, esta celda solo permite 10 caracteres o menos. Y ahí el usuario sabe que no puede pasarse de ahí. Ok. Ahora si ponemos María de la Cruz, nos va a dar el error. Entonces, como le programamos también aquí en la parte numérica, personalizamos el error que nosotros queremos que salga aquí, pues aquí también podemos hacer lo mismo. Vamos a ir entonces aquí a validación y nomás aquí nos dice mensaje. Entonces vamos a ponerle aquí atención con signo de admiración y en el mensaje de error podemos poner esta celda podemos poner caracteres. Vamos a cambiar los caracteres inválidos. Le damos a aceptar. Entonces, cuando queremos pasarnos de los caracteres, José María Lucía, entonces dice atención arriba y ya tenemos aquí el mensaje que configuramos que dice caracteres inválidos. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son una serie de opciones donde usted puede restringir las celdas. Con el tema aquí, vamos a ver qué otro ejemplo podríamos darle con relación a la restricción. Valor. Vamos a suponer en esta celda, vamos a configurarla que solamente admita números. Esta celda. Entonces,
Vamos a ir otra vez a validación. Y en cualquiera vamos a elegir el que dice números enteros. Vamos a suponer a ver, mayor que igual que. Vamos a ponerlo mayor. Mayor que, es decir, vamos a configurar esta celda que solo admita un número que sea mayor a una cantidad que le vamos a poner aquí. Vamos a poner que sea mayor que 10. Vamos a darle a aceptar. Si es mayor que 10, yo pongo 2. ¿Verdad? Vamos a ver si pongo 11. Entonces el 11 no me lo permite. Porque solamente me permite números menores que 10. Ok. Si pongo el 10 me lo va a permitir, ¿verdad? No, 10 no. 11. Tampoco. Si pongo el 5, ese me lo permite. Es decir, que nosotros podemos configurar las restricciones de la celda según el gusto y la necesidad de cada cual. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el de fecha. Una fecha inicial y una fecha final. Por ejemplo, aquí yo puedo poner fecha inicial. ¿Cuál podemos poner? A ver si. Vamos a poner 01. 03 2025. Y aquí vamos a poner 10 03 2025. Ya, me va a permitir una fecha entre una de esas dos. Bueno, vamos a ver, si yo pongo la fecha 01 04 2025. No me la permiten porque no está dentro del rango de la fecha que yo le dije. Ahora, si yo pongo 01 03 09, tampoco me la va a permitir. Tampoco. Entonces, esa es otra restricción que nosotros podemos poner a la fecha. Si la queremos cambiar, simplemente usted va nuevamente aquí. En validación. Y aquí usted puede cambiar la fecha cuantas veces usted quiera. Le podemos configurar otros valores y así sucesivamente. Hay una pregunta con relación a esta parte de la restricción de celdas. Vamos a esto. Bueno, aunque a mí se me complicó un poquito porque mi Excel funciona de una manera un poquito diferente y no encontraba la opción, pero ya la voy manejando. ¿Cuál es el que tú estás usando? Es que mi sistema operativo es el de Chrome. Ah, de Google Chrome. Sí. Ok, sí. Déjeme decirle, qué bueno que tú mencionaste esa parte,
porque es bueno que entiendan ustedes que, por ejemplo, si usted usa otro sistema operativo, quizás y otro Office, es posible que pudiera tener una pequeña variación en cómo usted puede ver la interfaz y la ejecución también de los comandos. Porque recuerden que cuando yo le hablo aquí, por ejemplo, y le hago mucha énfasis a ustedes, la función aquí buscar, en algunos Office es buscar la función, pero en el caso mío no es buscar, sino es consultar. Recuerden que yo he hecho mucha énfasis en eso. Mire, consultar. Y realmente es la misma función. Lo que pasa es que en un Office se escribe de una manera y en otro Office de otra. Es decir, que tienen que tener muy pendiente eso. Y otra de las cosas que yo he hecho mucha énfasis con ustedes es cuando yo estoy haciendo una fórmula, vamos a suponer que yo quiero hacer aquí una fórmula. Miren, si ustedes se fijan, cada sentencia está dividida, en el caso mío, con un punto y coma. Si ustedes ven ahí, tiene punto y coma. Voy a ponerlo un poquito más grande. No puedo ampliar el zoom. Pero lo que le quiero decir, miren, que el mío tiene punto y coma, pero es probable que en el suyo sea solamente la coma. O sea, que tiene que tener esa salvedad. Porque si el suyo lleva coma y usted le está poniendo punto y coma, no le va a funcionar. Como yo también, si le pongo aquí coma en vez de punto y coma, a mí no me va a funcionar. Y le voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que usted vea. Por ejemplo, si vamos a hacer la función, si promedio es mayor o igual a 70. Miren, voy a poner una coma, no voy a poner el punto y coma. Entonces, me va a imprimir aprobado. Cierro las comillas. Voy a poner una coma en vez de punto y coma. De lo contrario, reprobado. Mire, si le doy enter ahí, no me funciona. Porque tengo que poner punto y coma. Ok. Entonces yo tendría aquí que poner lo que pongo siempre. Te ve, ahí me funciona. Entonces deben tener eso pendiente. Si ustedes están, no sé si ustedes han practicado todo lo que hemos visto aquí. Si en el caso del Office usted le presenta punto y coma como el mío o si no. ¿Cuáles de ustedes han practicado y solamente le ha presentado coma, que no sea punto y coma? Ese es mi caso, el mío solamente es coma. El tuyo es coma. Bien. Al igual que la opción de buscar, es justamente buscar también. Es buscar. Ven, que es muy diferente. O sea, eso trae mucha confusión en la gente cuando está estudiando informática. Pero es bueno hacer esa salvedad para que después no se confundan. Y después muchos dicen, pero al profesor le funciona y a mí no me funciona. Es que realmente esa es una de las diferencias. Entonces, de lo que hemos dado anteriormente, ustedes no necesitan explicación ni tampoco necesitan explicación de la tarea. Maestro, una preguntita acerca de la tarea. Usted está Sí. explicando la opción la otra semana de la digitación, o sea, de cómo ampliar los espacios. Como yo Ajá. le estoy explicando, mi sistema operativo es diferente, entonces esa opción no me aparece. O por lo menos yo no la No te encuentro. aparece. Bueno, entonces mira qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es envíame la parte de la teoría, envíamela en Word, como lo han hecho algunos.
Yo Bien. por eso yo no le quito puntos porque eso es teoría al final. Le tomo screenshot y lo pego igual. Si usted quiere, puede tomar un print screen de la tabla en Excel y pegarle en el mismo documento de Word donde usted tiene la teoría y puede subirlo así. Muy bien, Pero ya esa parte yo lo que no quiero es, yo lo que no quiero es que hagan la tabla en Word, como me la hicieron 2 o 3. Vamos a ver, Josefina levantó la mano. Adelante, Josefina. Josefina. Sí, profe, nada, no es, era ver si se podía observar la parte de cómo pegar un texto en Excel, porque, pero si usted dijo que luego lo va a subir y está en el video, porque yo no lo hice porque no lo pude observar, me había gustado No, ver esa. mire, de todas maneras, vamos a hacerle el ejemplo de cómo yo puedo pegar un texto en Excel. Recuerden que Excel también es un procesador de texto. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a suponer que usted va aquí, la pestaña de inicio. Esa es una de las preguntas, ¿verdad? Inicio. Nada, usted se va a ir a buscar el texto. Vamos a ir a internet. Vamos a suponer que yo estoy buscando esa definición. Menú de inicio en Excel. Vamos a suponer que esta es la respuesta. Te la va a copiar. Y luego usted se va a ir al documento. Y vamos a suponer que aquí al lado usted lo va a pegar. Ya usted lo pegó, mire. Usted lo puede dejar así mismo, si usted quiere. Solo que aquí vamos a darle otro tamaño para que sea 14. Vamos a darle 14. Y así sucesivamente. Usted va a pegar todo lo que usted quiera pegar, lo pega ahí. Si va a buscar, por ejemplo, el de insertar, insertar. Bien. Nada, usted va a hacer lo mismito. Va a buscar en la opción insertar. Y suponiendo que esta es la opción, la respuesta, perdón, le da a copiar y luego se va aquí y le da a pegar. Y aquí hace lo mismo, así sucesivamente, y usted no tiene que hacer nada más. Bien, o sea que no es difícil, es igual que Word prácticamente. Pero le repito, si usted hizo la teoría y la puso en Word y me hizo la tabla en Excel y me mandó la tabla en Excel, no hay ningún problema, lo pueden dejar así, porque ya la hicieron. Entonces, chicos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy en esta clase. Recuerden que la clase vence el 19, la tarea. Así que traten de hacerlo en esta semana, mañana, viernes, no sé, o este fin de semana. Para luego calificarlo y ya nosotros lo que vamos a tener de frente va a ser el módulo de PowerPoint. Así que si no hay una pregunta o cualquier comentario o cualquier aporte, Maestro, ¿cuándo va a estar disponible el de PowerPoint? el de PowerPoint va a estar disponible después, el mismo 19 por ahí, el Ok, 19 o el 20. gracias.
Entonces, nada, que pasen feliz resto de la noche, que cenen bien y nos vemos en la próxima clase. Y cualquier cosa, estamos en el grupo, cualquier pregunta, inquietud, estamos ahí. Buenas noches, maestro, igual. Buenas noches. Cuídense mucho.